El 8 de septiembre de 2021, la vida de Colin Turner y Monica Green se desmoronó. Después de varias peleas tensas en su casa en Gulf Breeze, Florida, y un montón de llamadas al 911, Colin terminó muerto, con un disparo en la espalda, lo que dio inicio a una investigación que sacudiría a toda la familia. ¿Quieres saber por qué murió? ¿O quién mató a Colin? Y te adelanto que no fue Mónica quien mató a Colin. Si tienes curiosidad por descubrirlo, quédate atento a esta impactante historia hasta el final. Y no olvides suscribirte al canal ahora, porque si no te suscribes, no te contaré quién es el asesino. En el tranquilo pueblo de Gulf Breeze, Florida, donde las palmeras se mecen suavemente con la brisa marina y el sol brilla dorado sobre las aguas cristalinas, la vida parecía transcurrir sin problemas. Las calles arboladas y las pintorescas casas daban una sensación de tranquilidad, un lugar perfecto para quienes buscaban un poco de paz cerca de la playa. Pero, tras esta calma aparente, un siniestro misterio estaba a punto de emerger. Era una mañana cualquiera de septiembre de 2021, y la brisa marina prometía otro día normal en la ciudad costera. Sin embargo, para Colin James Turner, un exsargento de la Marina, y su esposa, Monica Green, una oficial de la Marina, ese día lo cambiaría todo. Eran conocidos por su presencia constante en las reuniones familiares y su dedicación a sus hijos. Todo parecía estar bajo control en sus vidas. Pero, como suele ocurrir, las apariencias engañan. Colin, de 34 años, llevaba las cicatrices invisibles de las guerras que había vivido, esas heridas que nadie ve. Tenía problemas de visión debido a una lesión cerebral, lo que limitaba su independencia, pero nunca su fuerza de voluntad. Mónica, también de 34 años, tenía sus propias batallas internas, tratando de equilibrar las presiones de su trabajo en la Marina con los desafíos de ser madre y esposa. Cuando el sol comenzó a ponerse en ese fatídico día, nadie tenía idea de lo que estaba por suceder. De repente, una serie de llamadas al 911 rompió la tranquilidad del vecindario, revelando que la tensión dentro de la casa de los Turner estaba aumentando. Lo que comenzó como una disputa familiar pronto se convirtió en una pesadilla, que culminó en un crimen que sacudiría a toda la comunidad. ¿Ya te has suscrito al canal? Si tu respuesta es sí, escríbelo en los comentarios. Y si tu respuesta es no, ¿a qué esperas? Dale clic a ese botón. El 8 de septiembre de 2021, todo comenzó como un día cualquiera en Gulf Breeze, pero terminó convirtiéndose en un día inolvidable por las peores razones. En la casa de los Turner, el sol ya alto parecía no poder aliviar la tensión entre Colin y Mónica. El ambiente era tan pesado que se podía sentir como las paredes absorbían cada palabra áspera que intercambiaban. Alrededor del mediodía, se realizó la primera llamada al 911. La voz de Mónica, entrecortada y llena de tensión, acusaba a Colin de agresión. Sin embargo, cuando llegó la policía, no encontraron ninguna señal de violencia. Colin, por otro lado, afirmaba que Mónica tenía un trastorno límite de la personalidad, lo que hacía que las discusiones fueran aún más impredecibles. La tarde transcurrió y a las 5 de la tarde, se produjo otra llamada. Esta vez era Colin al teléfono, diciendo que Mónica lo había dejado fuera de la casa. Explicó que ella había roto su portátil y le había cortado el acceso al dinero, lo que demostraba que las cosas estaban empeorando. La desesperación en su voz era evidente, pero sin pruebas concretas, la policía no podía hacer mucho más que intentar calmar la situación. Pero la tercera llamada, a las 6:22 de la tarde, lo cambió todo. Colin, ahora encerrado en el garaje, volvió a llamar al 911. Mientras intentaba explicar la situación al operador, se escucharon disparos que rompieron el silencio del vecindario. Los sonidos resonaron a través de la línea, y el operador, en estado de shock, escuchó lo que parecía ser el trágico final de una espiral de violencia. Cuando la policía regresó a la casa, encontraron a Colin muerto, con un disparo en la espalda. El arma estaba escondida de forma casi casual detrás de una tostadora en la cocina, una escena extrañamente tranquila considerando lo sucedido. Mónica, aparentemente en shock, confesó rápidamente a los vecinos y a la policía que le había disparado, alegando en un primer momento que había sido en defensa propia. Cuando los disparos resonaron en la línea del 911, la policía de Gulf Breeze supo que no se trataba de una simple pelea doméstica. Tan pronto como llegaron, los investigadores comenzaron a juntar las piezas de este siniestro misterio. La tensión era casi palpable, y cada paso se daba con cautela, ya que cualquier detalle podía ser crucial. La casa de los Turner, antes un hogar acogedor, se convirtió en una escena del crimen meticulosamente analizada. El garaje, donde encontraron a Colin, estaba lleno de objetos cotidianos,
pero ahora cada uno de ellos podía ser una pista importante. Los investigadores recogieron todo lo que pudiera ayudar a comprender los últimos momentos de Colin. El silencio solo se rompía por el clic de las cámaras y los susurros de los forenses. El arma del crimen, escondida detrás de la tostadora en la cocina, era una pista clave. Los expertos la examinaron minuciosamente, buscando huellas dactilares y residuos de pólvora para confirmar quién había apretado el gatillo. La autopsia de Colin reveló que los disparos se realizaron a quemarropa, con heridas en la espalda, lo que sugería que ni siquiera vio venir el ataque. Esto conmocionó al equipo de investigación, aumentando la presión para resolver el caso. Mientras el equipo forense hacía su trabajo, los detectives comenzaron a interrogar a Mónica. Su confesión inicial, alegando defensa propia, solo generó más dudas. En la sala de interrogatorios, Mónica se encontraba en un estado de shock y resignación. Relató las peleas del día, pero su historia tenía varias lagunas. Dijo que temía por su vida, pero las pruebas físicas no coincidían con la versión de la autodefensa. Los detectives, expertos en leer entre líneas, sintieron que había algo más que ella no estaba dispuesta a contar. Los investigadores también indagaron en el pasado de la pareja, tratando de comprender qué había llevado a este trágico desenlace. Descubrieron que Colin había intentado hablar con los superiores de Mónica en la Marina, informando sobre el abuso emocional, una petición de ayuda que ahora parecía un grito ignorado. Este descubrimiento trajo consigo la sensación de que la tragedia podría haberse evitado. Además, la salud mental de Mónica se convirtió en un punto central de la investigación. Los registros médicos mostraron que tenía antecedentes de trastorno límite de la personalidad y un intento de suicidio. Este complejo pasado añadía otra capa de complejidad al caso, planteando interrogantes sobre cómo la salud mental no tratada puede afectar a situaciones de tensión. Los investigadores sabían que debían manejar el caso con sensibilidad, pero también con firmeza, para garantizar que se hiciera justicia. Con cada nueva entrevista y cada nueva prueba, el caso contra Mónica se fortalecía. Los vecinos, que escucharon los disparos y luego presenciaron su confesión, también fueron interrogados, y sus relatos ayudaron a reconstruir el rompecabezas de aquella noche. Cada testimonio era una pieza que revelaba una imagen más completa, pero también más sombría, de la tragedia ocurrida. La investigación se convirtió en una carrera contrarreloj, con una presión cada vez mayor. Los investigadores sabían que debían ser minuciosos, pero también rápidos, para garantizar que todas las pruebas se recopilaran y analizaran correctamente. La comunidad de Gulf Breeze observaba con aprensión, esperando respuestas y justicia. La tragedia dejó una profunda huella en toda la comunidad. La historia de Colin y Mónica sirvió como recordatorio de que, tras las puertas cerradas, pueden existir luchas silenciosas e invisibles. La investigación no solo reveló la verdad de aquella noche, sino que también destacó la importancia de mirar más allá de las apariencias y de crear comunidades que fomenten la apertura y el apoyo. En el pequeño pueblo de Gulf Breeze, que antes era un tranquilo refugio junto al mar, ahora todos susurraban e intercambiaban miradas sospechosas. El caso Turner Green se había convertido en un embrollo de secretos y mentiras, cada revelación más impactante que la anterior. La detective Sarah Blackwood, una mujer de mediana edad con ojos que parecían ver más allá y cabellos prematuramente encanecidos, estaba en su oficina, rodeada de pilas de archivos. La tenue luz de la lámpara de escritorio proyectaba sombras extrañas en las paredes, como si las propias sombras del pasado de Colin y Mónica cobraran vida. «Hay algo más aquí que no estamos viendo», murmuró, pasando los dedos por una vieja foto de la pareja, tomada años antes de la tragedia. Las sonrisas en los rostros de Colin y Mónica parecían sinceras, pero los ojos... los ojos contaban una historia diferente. El archivo de Colin Turner era una montaña de papeles, cada página contando una historia de heroísmo y posterior declive. Sarah cogió un informe médico y sus ojos se entrecerraron al leer sobre la lesión cerebral traumática de Colin. El paciente presenta síntomas de depresión, ansiedad y cambios de humor repentinos, leyó en voz alta, resonando las palabras en la silenciosa habitación. Un CD archivado llamó su atención. Con manos temblorosas, lo insertó en el ordenador. La voz ronca y atormentada de Colin llenó la habitación. «¿Yo? Ya no sé quién soy», crujió la grabación. «A veces, siento como si estuviera atrapado en una pesadilla, incapaz de despertar. Mónica». Ella intenta ayudar, pero... La grabación terminó abruptamente, dejando un silencio ensordecedor. Sarah volvió su atención al archivo de Mónica Green. A primera vista, era el retrato de una oficial naval ejemplar, con decoraciones, ascensos, elogios de sus superiores. Pero,
A medida que Sara hojeaba las páginas, una imagen más oscura comenzó a emerger. Un informe psiquiátrico confidencial le llamó la atención. La paciente muestra síntomas consistentes con un trastorno límite de la personalidad. Se recomienda seguimiento intensivo y posible baja temporal del servicio activo. Sara frunció el ceño. El informe era de 6 meses antes del incidente fatal. ¿Por qué se ignoró esto?, se preguntó en voz alta. Un sobresellado en el fondo de la carpeta captó su atención. Con cuidado, lo abrió, revelando una serie de cartas escritas a mano. La caligrafía era irregular, las palabras a veces borrosas por las lágrimas. Querida Sofía, comenzaba una de las cartas, dirigida a la hija de Mónica de una relación anterior. Mamá está intentando ser fuerte, pero a veces es tan difícil. Colin no entiende. Nadie entiende. A veces, siento que me estoy ahogando y nadie puede verme. Sara sintió un nudo en la garganta. Las cartas pintaban el retrato de una mujer al borde del abismo, luchando desesperadamente por mantener el control. Un informe policial, archivado 3 semanas antes de la tragedia, hizo que Sara se quedara helada. Era una llamada por altercado doméstico en la residencia Turner Green. El informe era breve, casi indiferente: discusión de pareja. Situación resuelta en el lugar. No se requieren más acciones. Sara golpeó la mesa con el puño, frustrada. ¿Cómo pudimos pasar por alto tantas señales?, se preguntó, con el peso de la culpa oprimiéndole el pecho. Una memoria USB, escondida en un compartimento secreto del archivo de Colin, llamó su atención. Con el corazón acelerado, la conectó al ordenador. Una serie de vídeos apareció en la pantalla. Eran grabaciones caseras que mostraban momentos de la vida familiar de los Turner Green. A primera vista, parecían escenas comunes de una familia feliz. Pero, a medida que Sara los veía, notaba las señales sutiles. El temblor en las manos de Colin, la mirada distante de Mónica, las discusiones susurradas cuando creían que los niños no escuchaban. El último vídeo, fechado 2 días antes del incidente, hizo que Sara contuviera la respiración. Colin estaba solo en la pantalla, con los ojos rojos e hinchados. Si algo me pasa, dijo con la voz entrecortada, quiero que todos sepan que amaba a Mónica. Amaba a nuestros hijos. Pero algo va mal. Algo que no puedo arreglar. Lo he intentado. Dios sabe que lo he intentado. La grabación terminó abruptamente, dejando a Sara en un silencio aturdido. Mientras la noche avanzaba, Sara Blackwood permaneció en la oficina, rodeada por los fantasmas de Colin y Mónica. Cada documento, cada grabación, cada foto contaba una parte de una trágica historia de amor, dolor y desesperación. La verdad, se daba cuenta ahora, era más compleja y dolorosa de lo que nadie podría haber imaginado. Colin y Mónica no eran solo víctima y verdugo, sino 2 almas atormentadas atrapadas en una espiral descendente de trauma y enfermedad mental no tratada. Mientras el sol salía sobre Gulf Breeze, bañando la ciudad con una luz dorada que parecía burlarse de la oscuridad que Sara había descubierto, hizo una promesa silenciosa. La verdad saldría a la luz, sin importar lo dolorosa que fuera. Era lo mínimo que podía hacer por Colin, por Mónica y por los niños que habían quedado atrás. ¿Qué te ha parecido la historia hasta ahora? La tensión entre Colin y Mónica, los giros emocionales y los misterios sin resolver te mantienen en vilo. Queremos saber qué piensas. ¿Crees que la tragedia podría haberse evitado? ¿Cuáles son tus teorías sobre lo que realmente sucedió esa fatídica noche? ¿Consideras que la investigación fue justa? Comparte tus opiniones y teorías en los comentarios. Con un profundo suspiro, Sara comenzó a redactar su informe. Las primeras palabras parpadeaban en la pantalla del ordenador. El caso Turner Green no es solo una tragedia de un solo día, sino la culminación de años de fallos sistémicos, oportunidades perdidas y gritos de auxilio desatendidos. Y así, mientras Gulf Breeze despertaba para otro día aparentemente normal, los secretos enterrados de Colin y Mónica comenzaban su viaje hacia la luz, listos para sacudir los cimientos de la pequeña ciudad costera y obligar a toda una comunidad a enfrentarse a las sombras que durante tanto tiempo había ignorado. El juzgado del condado de Santa Rosa, ese imponente edificio con aspecto de película antigua, se alzaba en el centro de Gulf Breeze, como un monumento a la justicia. Esa tensa mañana, el aire estaba tan cargado que se podía sentir la presión. Las pesadas puertas del juzgado se abrieron con un chirrido, como si el propio edificio supiera que algo importante estaba a punto de suceder. El murmullo de la gente de afuera se detuvo, reemplazado por un silencio expectante. Mónica Green entró en la sala, escoltada por 2 policías. Su uniforme militar,
una vez motivo de orgullo, ahora parecía un recuerdo lejano de otra vida. Sus ojos, antes vivos y decididos, estaban apagados, como ventanas empañadas de un alma atormentada. Sentada en la mesa de la defensa, Mónica parecía más pequeña de lo que era. Los hombros que una vez llevaron insignias con orgullo ahora estaban encorvados bajo el peso de la culpa y el arrepentimiento. El juez Arthur Blackwood, conocido por su imparcialidad, entró en la sala. Su mazo golpeó 3 veces, el sonido resonando en la sala como un presagio del destino que estaba a punto de sellarse. Todos de pie. El Tribunal del Condado de Santa Rosa está ahora en sesión, presidido por el honorable juez Arthur Blackwood, anunció el secretario, con la voz resonando en las paredes de madera. La fiscal jefe, Verónica STL, una mujer de mediana edad con ojos de acero y cabello gris impecablemente peinado, se puso de pie. Su traje rojo oscuro parecía casi negro bajo las luces, una elección que los más observadores no pasaron por alto. Su señoría, miembros del jurado, comenzó, con una voz que cortaba el silencio como un cuchillo. Lo que tenemos aquí no es solo un caso de asesinato. Es una historia de traición, no solo a un cónyuge, sino a todo un código de honor. Las horas siguientes fueron una montaña rusa de pruebas. Fotos de la escena del crimen, tan vívidas que hacían que los miembros del jurado apartaran la mirada. El informe de la autopsia, que detallaba cada herida en Colin Turner, cada palabra cayendo como un martillo sobre los corazones presentes. Pero fue la grabación de la llamada al 911 la que silenció por completo la sala. La voz de Colin, desesperada y jadeante, resonó por la sala. «Por favor». «Tiene un arma». El sonido de los disparos. Un grito ahogado. Luego, silencio. Algunos miembros del jurado dejaron caer lágrimas silenciosas. En el banquillo de los acusados, Mónica Green permaneció impasible, con la mirada fija en un punto distante, como si pudiera ver más allá de las paredes del juzgado, más allá del tiempo, hasta ese momento crucial. El abogado defensor, Marcus Holloway, un hombre joven con ojos cansados y una corbata ligeramente torcida, se puso de pie. Su tarea era casi imposible: mostrar el lado humano de una mujer que la fiscalía había pintado como un monstruo frío. «Señoras y señores», comenzó con voz ligeramente temblorosa, «antes de condenar a Mónica Green, debemos preguntarnos, ¿qué lleva a una mujer condecorada, que sirvió a nuestro país, a un acto tan desesperado?» Holloway describió a una mujer destrozada por años de servicio militar, luchando contra demonios invisibles. Habló de noches de insomnio, pesadillas que se mezclaban con la realidad, un matrimonio convertido en una zona de guerra. «Mónica Green no es un monstruo», declaró, con la voz ganando fuerza. «Es una víctima de circunstancias que nosotros, en nuestras vidas cómodas, apenas podemos imaginar». La decisión de Mónica de no testificar cayó como una bomba en el juzgado. Los rumores corrieron como la pólvora. Algunos pensaban que estaba protegiendo a alguien. Otros, que la culpa le impedía hablar. En la galería, Sarah Turner, la hermana de Colin, sollozaba en silencio. Sus ojos rojos e hinchados alternaban entre miradas de odio hacia Mónica y súplicas silenciosas al jurado. Después de días de testimonios y argumentos, el jurado se retiró a deliberar. Las horas pasaron como años. El juzgado, antes un torbellino de emociones, ahora estaba sumido en un silencio opresivo. Cuando el jurado finalmente regresó, el aire parecía haber sido succionado de la sala. La presidenta del jurado, una mujer de mediana edad con ojos compasivos, se puso de pie. «Su señoría, hemos llegado a un veredicto». El juez Blackwood asintió gravemente. «Proceda». En el caso del Estado contra Mónica Green, nosotros, el jurado, encontramos a la acusada. Un momento de suspense insoportable. Culpable de asesinato en segundo grado. El mazo del juez cayó, sellando el destino de Mónica Green. Pero para la gente de Gulf Breeze, aquello parecía más bien el comienzo de algo. Un viaje colectivo de sanación, reflexión y, quizás, redención. Mientras se llevaban a Mónica, esposada y cabizbaja, un susurro recorrió la multitud. Una mezcla de alivio, tristeza y la persistente pregunta: ¿cómo una comunidad tan unida no vio las señales? ¿Cómo 2 héroes de guerra terminaron en una tragedia tan profunda? Fuera del juzgado, bajo un cielo gris que amenazaba lluvia, los residentes de Gulf Breeze se reunieron. No para celebrar, ni para protestar, sino en una vigilia silenciosa. Por Colin, por Mónica y por todas las víctimas silenciosas que aún luchaban en las sombras. El caso Green Turner había terminado en los tribunales,
Pero su impacto en Gulf Breeze apenas comenzaba. La pequeña ciudad costera, antes conocida por sus tranquilas playas y sus impresionantes puestas de sol, ahora cargaba con una nueva identidad, la de una comunidad decidida a no dejar nunca más que el silencio ocultara sus heridas más profundas. Y así, mientras el sol se ponía sobre el Golfo de México, pintando el cielo en tonos naranja y rojo, Gulf Breeze enfrentaba a su futuro, más sabia, más vigilante y, sobre todo, unida en la determinación de transformar la tragedia en un motor de cambio. Cuando el sol comenzó a ponerse en Gulf Breeze, pintando el cielo de naranja y rojo, parecía que la propia naturaleza reflejaba el pesado drama que se había desarrollado en esta pequeña ciudad costera. Las olas rompían en la playa a un ritmo constante, en contraste con la agitación emocional que embargaba a los residentes. El juzgado, ese imponente edificio de ladrillo rojo en el centro de la ciudad, estaba en silencio. Las palabras Mónica Green, culpable, aún parecían resonar por los pasillos vacíos, un fantasma sonoro que se negaba a desaparecer. En la casa de los Turner, ahora habitada solo por sombras y recuerdos, los juguetes de los niños estaban esparcidos por el jardín. Un columpio se balanceaba suavemente con el viento, como si aún esperara las risas de los niños que ya no jugarían allí. Emily y Jack Turner, de 6 y 4 años, vivían ahora con sus abuelos maternos. Sus ojos, que antes brillaban de alegría, ahora tenían una tristeza que no correspondía a su edad. Emily, en particular, se despertaba gritando todas las noches, atormentada por pesadillas que era demasiado pequeña para explicar. ¿Papá va a volver?, preguntaba Jack casi todos los días, con una vocecita cargada de una esperanza que rompía el corazón de quien la escuchaba. Mientras tanto, Sophia Green, de 8 años, hija de Mónica de una relación anterior, se encontraba en un limbo emocional. Viviendo ahora con su padre biológico, Mark, luchaba por comprender la diferencia entre el padre amoroso que conocía y el monstruo que mostraban los medios de comunicación. A veces, le susurró a su terapeuta durante una sesión difícil, me pregunto si es culpa mía. Si hubiera sido una mejor hija, tal vez. El café de Rose, antes un lugar de animadas conversaciones y chismes ligeros, se había convertido en el epicentro de tensas discusiones y susurros ansiosos. Rose, la dueña, con su cabello canoso y ojos amables, observaba preocupada el cambio en su clientela. Es como si nos hubieran quitado una venda de los ojos, comentó una noche, limpiando la barra con especial ahínco. ¿Cuántos secretos se esconden aún tras las puertas cerradas de Gulf Breeze? Fue en una de esas noches, con la lluvia golpeando contra los cristales del café, cuando un grupo de vecinos decidió actuar. Liderados por Sarah Johnson, una enfermera local que conocía a Colin Turner del hospital, comenzaron a planear una red de apoyo comunitario. No podemos traer de vuelta a Colin, dijo Sarah, con la voz ligeramente temblorosa, pero podemos asegurarnos de que su muerte no haya sido en vano. Mientras la ciudad intentaba seguir adelante, detalles sombríos del pasado de Colin y Mónica comenzaron a emerger, revelando un complejo panorama de trauma y dolor. Un excompañero de pelotón de Colin, que prefirió permanecer en el anonimato, contó en una entrevista exclusiva: Colin nunca fue el mismo después de aquella misión en Afganistán. Volvió. Diferente. Más callado. Como si una parte de él se hubiera quedado en el desierto. Al mismo tiempo, los historiales médicos filtrados de Mónica mostraban una larga lucha contra el trastorno límite de la personalidad, con intentos fallidos de tratamiento y una medicación irregular. El sistema les falló a ambos, declaró la doctora Elena Rodríguez, una psiquiatra forense que fue llamada para analizar el caso. Tenemos a 2 personas profundamente heridas, cada una a su manera, que no recibieron el apoyo que tan desesperadamente necesitaban. A medida que surgían más detalles, una pregunta incómoda comenzó a formarse en la mente de los residentes de Gulf Breeze. ¿Podría haberse evitado esta tragedia? En una noche especialmente tensa, durante una reunión del Consejo Municipal, Amanda Foster, una profesora de la escuela local, se levantó con lágrimas en los ojos. Vi los moratones en el brazo de Colin, confesó, con la voz casi un susurro. Pero él sonrió y dijo que se había golpeado con la puerta. Oh, ¿debería haber dicho algo? El silencio que siguió fue ensordecedor, cargado de culpa colectiva y arrepentimiento. Lentamente, como una flor que brota en medio del cemento, Gulf Breeze comenzó a transformarse. El antiguo almacén abandonado en Main Street se convirtió en un centro de apoyo para víctimas de violencia doméstica y trauma. Las paredes, antes grises, ahora lucían vibrantes murales pintados por los estudiantes locales, cada imagen contando una historia de esperanza y renovación. En las escuelas, se introdujo un nuevo currículo centrado en la inteligencia emocional y la resolución pacífica de conflictos.
Los niños aprendían no solo matemáticas y ciencias, sino también la importancia de expresar sus sentimientos y buscar ayuda cuando la necesitaran. Si estás enganchado a esta historia llena de misterios y giros, ahora es el momento de mostrar tu apoyo. Dale a me gusta. En una noche estrellada, exactamente un año después de la tragedia, los residentes de Gulf Breeze se reunieron en la playa para una vigilia a la luz de las velas. Las llamas parpadeaban con la brisa marina, cada una representando una promesa silenciosa de vigilancia y compasión. Sarah Johnson, ahora directora del nuevo centro de apoyo, se dirigió a la multitud. Lo que sucedió con Colin y Mónica es una cicatriz que siempre llevaremos, dijo con la voz llena de emoción. Pero las cicatrices también son recordatorios. Recordatorios de que debemos mirar más allá de las apariencias, de que debemos escuchar no solo con los oídos, sino también con el corazón. Mientras las olas rompían suavemente en la orilla, Gulf Breeze se unió en un momento de silencio. El aire estaba cargado no solo de tristeza, sino también de determinación. La determinación de que, de las cenizas de esta tragedia, surgiría una comunidad más fuerte y compasiva. Y así, bajo el cielo estrellado de Florida, una pequeña ciudad costera se enfrentaba a su futuro, para siempre cambiada, pero decidida a transformar su dolor en un propósito. El legado de Colin y Mónica, aunque nacido de la tragedia, se convirtió en un faro de esperanza y cambio, iluminando el camino hacia un futuro donde el silencio ya no ocultaría las sombras del sufrimiento. El pequeño pueblo de Gulf Breeze, antes conocido por sus hermosas playas y su acogedora comunidad, ahora cargaba con un peso invisible pero palpable. La tragedia de Colin Turner y Mónica Green no era solo una noticia o un caso cerrado, era una herida abierta que sangraba sin cesar por las calles arboladas y las casas bien cuidadas. El aire salado del mar, que solía traer paz, ahora parecía estar lleno de los susurros de aquella terrible noche. Los vecinos que antes se saludaban con sonrisas ahora intercambiaban miradas cargadas de secretos, como si todos supieran que, tras las cortinas y las puertas cerradas, podían ocurrir cosas terribles. Mientras Mónica Green languidecía en prisión con una condena a cadena perpetua, los ecos de sus actos aún resonaban por la ciudad. Cada puerta que crujía, cada sombra en la noche, parecía traer de vuelta el horror de aquella noche. Las familias Turner y Green, antes pilares de la comunidad, ahora eran recordatorios vivientes de una tragedia que nadie podía olvidar. Sarah Turner, la viuda de Colin, se convirtió casi en una figura legendaria. Su dolor era palpable incluso a distancia, sus ojos llevaban una tristeza infinita. En una reunión del Consejo Municipal, en el antiguo salón de la iglesia, el cambio comenzó a tomar forma. El aire era denso, cargado con la tensión acumulada de meses de silencio y negación. No podemos seguir fingiendo que no ha pasado nada, dijo Emma Lawson, una profesora local, con la voz temblorosa mientras se levantaba para hablar. Cada niño en mi clase siente el peso de esta tragedia. Cada adulto en las calles parece luchar contra fantasmas invisibles. Un murmullo recorrió la sala, como si Emma hubiera expresado en voz alta lo que todos pensaban pero temían admitir. Con la comunidad comenzando a abrirse, historias que habían permanecido enterradas comenzaron a salir a la luz. Amanda Chen, dueña de la tienda de comestibles local, contó con lágrimas en los ojos cómo había visto moretones en el brazo de Colin semanas antes, pero no había dicho nada. Debería haber hablado, sollozó, su confesión resonando en el salón. Tal vez si hubiera dicho algo. El peso de la culpa colectiva se cernía sobre la ciudad como una niebla sofocante. Lentamente, como una flor que florece después de un invierno riguroso, Gulf Breeze comenzó a cambiar. El viejo almacén abandonado en Main Street fue renovado y transformado en un centro de apoyo para víctimas de violencia doméstica. Las paredes, antes grises y sin vida, ahora estaban cubiertas de vibrantes murales creados por artistas locales, cada uno contando una historia de superación y esperanza. En las escuelas, el currículo se modificó para incluir clases sobre salud mental y la importancia de pedir ayuda. Los pasillos, antes llenos de risas y conversaciones despreocupadas, ahora albergaban profundas discusiones sobre empatía y comprensión. Mientras la ciudad intentaba sanar, el caso Turner Green seguía proyectando su sombra. Los rumores persistían, alimentados por detalles no revelados y especulaciones susurradas. Se decía que, en las noches más oscuras, cuando el viento soplaba fuerte desde el mar, se podía oír el eco distante de gritos provenientes de la antigua casa de los Turner, ahora abandonada y en ruinas. Otros juraban haber visto a Sarah Turner caminando sola por la playa al amanecer, hablando con el fantasma de su marido. Fue Sarah, sorprendentemente, quien emergió como un faro de esperanza. En una noche estrellada, exactamente un año después de la tragedia,
Organizó una vigilia a la luz de las velas en el Parque Central. No podemos cambiar el pasado, dijo, con voz firme a pesar de las lágrimas en los ojos. Pero podemos moldear el futuro. Cada vela aquí representa no solo una vida perdida, sino una promesa, la promesa de que no nos quedaremos callados, de que no ignoraremos las señales, de que seremos la luz del otro en la oscuridad. Cuando el sol salió sobre Gulf Breeze, bañando la ciudad con tonos dorados, algo había cambiado. El peso de la tragedia seguía allí, una cicatriz que nunca desaparecería por completo. Pero ahora, mezclado con la brisa marina, había un sentimiento de determinación, de esperanza. Las puertas que antes permanecían cerradas ahora se abrían. Los vecinos que antes evitaban el contacto ahora se saludaban con cálidos abrazos. La ciudad había sido forjada en el fuego de la adversidad y había emergido más fuerte, más unida. El caso Turner Green sería para siempre parte de la historia de Gulf Breeze, un sombrío recordatorio de los secretos que pueden esconderse tras las fachadas más perfectas. Pero ahora, también era un catalizador para el cambio, un grito de guerra silencioso que decía, «¡Nunca más!». Y así, mientras las olas seguían rompiendo la costa, Gulf Breeze enfrentaba a su futuro, más sabia, más compasiva y decidida a ser un faro de esperanza en un mundo a menudo oscurecido por el silencio.